Os cuento Juan de la Cruz. Qué osadía. Llevo 5 años encadenado a su figura, cosido a sus papeles, y a punto estuve 7 veces de tirar la toalla, de no acabar este libro. Al final me quedan pendientes de respuesta a varias preguntas esenciales. Supongo, dudosamente honesto, entregaros una biografía sin haber conseguido aclararme a mí mismo algunos rasgos definitorios del personaje. Me resigno y me consuelo esperando que girar en espiral alrededor de Fray Juan os proporcione quizás a los lectores cierto sabor como a mí. Saludos amigos, bienvenidos una semana más. Esto es 49 o más, el programa en el que cada semana les invitamos a leer un buen libro, un libro que nos parece interesante, a un servidor y a quien ya nos acompaña, buen amigo de esta casa, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Vamos una semana más a hablar de un libro singular, tan singular, tenemos que decir, que vamos a dedicarle 2 programas. No sé si esto lo hemos hecho en la temporada pasada, creo recordar que no. No, hasta ahora no. Yo creo que por la categoría del autor, la categoría del libro y también el volumen, que pasa de las 1100 páginas. Bueno, tenía que ser alguna vez y esta va a ser la ocasión. La biografía escrita por José María Javierre de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, un caso límite. Es el libro al que vamos a dedicar este programa y el programa de la semana que viene, porque como dice Antonio, no podía ser. Son 1100 páginas, que creo que no hemos hecho hasta ahora un libro de este volumen. Detrás un hombre, bueno, pues conocido quizá para muchas personas que nos están viendo, que es José María Javierre. Dinos una palabra. Nació en Huesca, en el pueblo de La Naja, en 1924, se enamoró de Sevilla cuando era joven, escritor, y allí falleció en el año 2009. Estudió en el seminario de Huesca, luego estudió también teología en Salamanca y terminó concluyendo sus estudios de filosofía en Roma. Allí fue vicerrector del Colegio Español, él es operario de Sagrado Corazón. También con ese motivo pues, tuvo la oportunidad de abrir el Colegio Español de Múnich y también periodista, subdirector de la revista Eclesia, corresponsal del diario Ya, y recorrió medio mundo como periodista. También publicó 36 libros, la mayoría pues en torno a santos y en torno también al Papa. Él se distinguía por ser un gran conocedor y un gran enamorado del Concilio Vaticano II. Al final terminó sus días pues dirigiendo el programa Últimas Preguntas de Televisión Española. Este libro es curioso, no sé si te acordarás, en el año 1991 le presentó en el seminario de Toledo, le llevaban entonces los operarios y fue invitado por los operarios y allí estuvo una tarde con nosotros presentándonos este libro y por eso tenía ganas, pues hay muchas biografías de San Juan de la Cruz, vamos a hablar de algunos autores, pero escribió la de Santa Teresa un poquito antes, la de San Juan de la Cruz, y desde aquel año 91, pues es un libro que está ahí, que tendría que estar en muchas estanterías y leerle porque es necesario. Bueno, si el mismo autor empieza el libro como reconociendo que la tarea le desborda, porque es meterse en la vida de uno de los santos más grandes del santoral español y mundial, ¿no? Y entonces es sorprendente, ¿no?, esas palabras que tiene el propio autor, reconociendo que cuando ya tiene prácticamente lo que es el libro escrito, él reconoce que, bueno, pues que a lo mejor hay cosas que se quedan en el tintero, aspectos de la vida del santo a los que no se puede llegar, y esta es una coincidencia o algo que te van a contar, lo digo porque yo lo he experimentado, todos los que saben un poco de San Juan de la Cruz, ¿no?, que se quedan así un poco como diciendo, no piensen ustedes que lo he abarcado todo, ¿no? Es imposible, de hecho, él, como he comentado hace un momentito, escribió 36 libros y solamente a este dedicó 5 años completos de su vida a este libro, donde dice que, bueno, al final, pues dudas, vacilaciones, dice, porque es una persona, San Juan de la Cruz era una persona que sus libros apasionaban, su biografía no es absolutamente nada aburrida, y como tampoco lo es su doctrina, como vamos a ir desgranando en estos 2 programas. Un San Juan de la Cruz que conoció a Santa Teresa de Jesús con 27 años y a partir del año siguiente, del año 1567, va a entregar durante el resto de su vida toda la misma a ese proyecto teresiano.
y va a caminar de la mano de Santa Teresa. Por eso continuas referencias en el libro, no solamente a la historia de España, que es muy interesante también, estamos en Siglo de Oro, sino también a la historia de la propia Santa Teresa de Jesús. Bien, pues vamos a acercarnos un poquito a la figura de San Juan de la Cruz, de la mano de Javierre, y lógicamente esto nos trae aquí a Toledo, ¿no? A Toledo, a un pueblo de Toledo, porque los orígenes de San Juan de la Cruz, de alguna manera, si pensamos en sus padres, en sus abuelos, tienen que ver con yepes. De gente bien nacida, yepes. Sus abuelos eran de allí, su abuelo, no se sabe si era rico, si era pobre, si era judío. Según un gran historiador también de aquí de Toledo, que escribe sobre San Juan de la Cruz, Gómez Menor, que ha estudiado ni nada más ni nada menos que 100.000 escritos de protocolos de economía, investigando si realmente los abuelos de San Juan de la Cruz eran judíos o no, y lo que es interesante es que Juan de la Cruz, cuando toma el hábito de monje, cambia su apellido. ¿Por qué? En aquella época de ascendencia judía, pues no estaba, la verdad, muy bien visto. Entonces, y además era algo que se solía hacer. Era algo habitual, la propia Santa Teresa, sus padres fueron de aquí, sus abuelos hacia Ávila, pues lo mismo sucedió con Juan. Es algo completamente incierto. Interesante cómo al principio de su vida, su padre queda huérfano, y otra vez aquí en Toledo su padre, Gonzalo, viene al amparo de un tío suyo que entonces era canónigo de la Catedral de Toledo. Y entonces él empieza a viajar como representante de ganado a las ferias de ganado, su padre, y termina en Medina del Campo. Antes de llegar a Medina del Campo, se desvía a un pueblo cercano que es Fontiveros, y allí va a conocer a la que será la madre de Juan, Catalina Álvarez, trabajadora pobre en un taller. Vuelvo otra vez a decir Gómez Menor, que tal vez, eso lo afirma yo creo que de una manera más rotunda, que sí tenía Catalina ascendencia morisca, en este caso. Bueno, y esta es la razón, por tanto, de que Juan de la Cruz nace en Fontiveros, sí. que es donde se van a casar sus padres, Gonzalo y Catalina. En Fontiveros, donde él fue bautizado, pero también curioso que en el año 1546, se supone que en torno a 5 años después de su nacimiento, digo se supone, hubo un incendio en la parroquia donde fue bautizado y desapareció desgraciadamente pues esa partida de bautismo de Juan de la Cruz. Hijo nací de un pobre tejedor, llega a decir él, su madre tejedora, su padre ya se afinca allí. También a edad temprana fallece su padre. Entonces la madre, pues, ¿qué va a hacer con 3 hijos que tenía? Su hermano mayor Francisco, un segundo hermano Luis, que fallecería poco después, y él, Juan. La madre se cree que viene a Toledo, a un pueblo donde el médico de ese pueblo era familia de su padre, que era Gálvez. La madre viaja con el hermano mayor, con Francisco, con el hermano que fallecería, con Luis, y Juan se queda en Fontiveros. Aquí en Gálvez pues se va a quedar su hermano Francisco durante un tiempo. Catalina vuelve otra vez a Fontiveros, allí va a trabajar duro. Muere su hermano Luis, en aquella época pues entre hambres, enfermedades, y al final pues se tiene que trasladar a un pueblo mayor para buscar más trabajo con los 2 hijos, y ese pueblo va a ser Arévalo, un pueblo en aquella época bastante importante. Ciertamente, Arévalo, ahí lo tenemos, y bien bonito además. Una cosa muy llamativa, Antonio, que les puede llamar la atención desde ya a cualquiera que nos esté escuchando, y seguro que a ti, ¿no? Estamos en los tiempos en los que estamos, infraestructuras prácticamente cero, medios de comunicación, imagínate, y no hemos hecho más que empezar a hablar de la vida de San Juan de la Cruz, y es impresionante el movimiento. Sí. El movimiento, un movimiento que hay que pensar que haría, yo le he oído decir muchas veces, ¿no?, al padre José Vicente, ¿no?, del que hablaremos seguramente en el programa próximo, ¿no?, pues andando o en una pequeña mula, ¿no? Sí, habla aquí también los datos, el propio Javierre, de 27.000 kilómetros por toda España. Juan de la Cruz, bueno, estábamos en el pleno siglo de oro, apuntábamos hace un momentito, ese Estado español que va a dominar todo el mundo, está sustentado por 7 millones de personas, estaban en España entonces, y entonces Juan va a recorrerse Castilla y Andalucía durante gran parte de su vida, 30 años caminando,
calcula Javier que en torno a 1000 kilómetros al año. Al final de su vida, pues 27.000, 30.000 kilómetros, donde le pone en contacto algo importante, caminar, no íbamos como ahora en cualquier en coche, en tren. Entonces, contacto con la naturaleza, muy importante en sus obras, como vamos a ver en la poesía, en sus comentarios, contacto también con las personas, comida frugal, nada de grandes comidas, además lo vamos a ver también como en algunos monasterios tuvo bastante problema con eso, y también descanso, dice el autor, a la buena de Dios donde le correspondía. Todo ese contacto con la gente, sobre todo también con la naturaleza, en algunos conventos vamos a ver el lugar retirado donde estaban, llevan a forjar la personalidad del propio Juan. Bueno, y nos vamos a un lugar que será muy importante en Juan, y yo me atrevería a decir luego también en el Carmelo, que es Medina, ¿sí? Medina del Campo. Medina del Campo, de Arévalo, hemos dicho Fontiveros Arévalo, Arévalo pues termina en el lugar mayor que era Medina del Campo. No olvidemos que allí había fallecido unos años antes, en el año 1504, pues la reina Isabel la Católica. Medina pues era la capital de las ferias de ganado, todo se movía en torno a esa gran ciudad, y allí va a vivir del trabajo, pero no olvidemos también que no llegaba, y van a vivir también de limosnas de esto. Juan aprende en Medina sus primeras letras en una escuela fundada para huérfanos, él era huérfano de padre, y para pobres, le pillaba las dos cosas, y va a empezar a asistir a misa como monaguillos de unas monjas agustinas que habían llegado también a ese pueblo, a esa ciudad entonces importante que es Medina. También allí se va a fundar un colegio de la recién también fundada Compañía de Jesús, de los jesuitas, donde Francisco, su hermano mayor, se va a poner a la sombra. Allí en Medina también es muy importante porque estamos hablando de, sí, el siglo de oro, pero hambruna, enfermedades, va a haber 14 hospitales, y va a haber un hospital muy curioso, que era enfermos de vulvas, enfermos de asuntos de pie, de sangre, los peores. Y Juan va a dedicar allí 6 años de su vida a atender a esos enfermos. 6 años, muy jovencísimo. Estamos joven. hablando por el tiempo que llevamos. Sí, no habría llegado apenas a la mayoría de edad. Y él va a decir que esos 6 años le van a forjar en su vida en la caridad, en la paciencia y sobre todo en el cariño a esas personas. Allí, mientras compaginaba sus estudios, había dejado ya las agustinas, bueno, de monaguillo con ellas, con los jesuitas, donde va a tener su primera incursión en el latín, en el griego y también en la retórica, tan importante, porque cuando uno habla de San Juan de la Cruz, no es solamente un gran santo, sino un poeta de primera línea a nivel mundial en el siglo de oro. No surge la poesía de cualquier manera, sino que él tenía esa base que aprendió en el colegio de los jesuitas. Y ya que nos metemos a hablar de formación, llega una siguiente ciudad que, bueno, pues conocidísima del todo el mundo, precisamente por eso, ¿no? Que es Salamanca, y que va a ser un momento importante también en la formación de Juan. Con unos 25 años, Juan aterriza en Salamanca. Salamanca tenía unos 7.000 estudiantes. ¿Por qué va a Salamanca? Porque estando en Medina, los conventos que había, los frailes, la vida religiosa, se le rifaban a Juan. Y al final él decide hacerse carmelita. ¿Por qué? Por su amor a la Virgen. Él dice, el convento de Medina gozó desde el principio de buena reputación, y en él encontró Juan un ambiente adecuado para una buena formación religiosa. Ese convento de Santa Ana, es el convento que habían fundado los carmelitas 23 años antes de llegar Juan, y es al final los que se van, podríamos decir, se van a llevar el gato al agua, y son los propios carmelitas, cuando ya no pueden darle más formación, le mandan a esa Salamanca, donde allí pues estaba en plena ebullición Cervantes, San Juan de Ávila, Juan de Ribera, y él va a residir en el colegio carmelitano de San Andrés, donde va a llevar, dice, una vida cómoda y descansada, después de haber estado 6 años atendiendo en el hospital de vulvas, mendigando, trabajando, pues al final una vida dedicada al estudio. ¿Y qué va a suceder? Que rápidamente, ya el tercer curso de filosofía, va a destacar por sus notas y sobre todo por sus cualidades. Sus compañeros van a descubrir en él ya cierta santidad de vida. Bueno, y a partir de aquí es donde se va a producir un momento, no sé si fundamental, pero bueno, es un poco a lo mejor, pero sí uno de los grandes momentos, yo creo que en la vida de Juan de la Cruz, que es el encuentro con, tú lo has sugerido creo que en los comienzos, ¿no? Con otra grande del siglo de oro, que va a ser Teresa de Jesús, ¿no? A partir de aquí, justo aquí, ¿cómo es el relato que hace Javier de este encuentro, ¿no? Es muy interesante porque en el año 67, en 1567, Juan se ordena de sacerdote.
en Salamanca iba a celebrar, a cantar su primera misa en Medina, con la asistencia de su madre y de su hermano Francisco, de sus amigos, en esa ciudad donde él había crecido. Y ya pues Teresa se da cuenta de esa personalidad de Juan, de que tiene allí un fraile que ha destacado en los estudios y, como decíamos, en santidad de vida, y va a ser invitado por Santa Teresa para embarcarse en esa reforma carmelitana que ella había empezado años anteriores en la rama masculina. Juan va a practicar lo que dice el autor, una ascética parda, es decir, bastante sobria, una austeridad en los placeres, que muchas veces él mismo ya lo había experimentado, va a contrastar con lo que estaban viviendo muchas veces el resto de frailes. Santa Teresa estaba buscando frailes para prepararlos para la fundación masculina, y se topa con Juan. Con Juan de la Cruz. Había pensado ya en Duruelo. Duruelo estaba solamente a una jornada caminando de Ávila, un pueblo muy cercano. Se va a entrevistar con él y con otro personaje muy importante, que pasa un poco como en segundo plano, pero también importante, que es Fray Antonio. Las monjas son de clausura, pero para la rama masculina no había descartado que fueran personas que se pudieran mover, no solamente en el convento, sino que pudieran salir a predicar. Y dice, tiene que inventar Santa Teresa, junto con Juan y Fray Antonio, un nuevo estilo de vida. Aquel que una de las almas encontró, dice Teresa, nada más que hablar con él, llega a decir la propia santa: he encontrado a una de las almas más puras y santas que Dios tiene en su iglesia. Le ha infundido nuestro Señor grandes riquezas de sabiduría del cielo. Y empieza a despertar en las monjas el deseo de conocer al que va a ser a Juan de la Cruz, su futuro confesor y el futuro persona que va a guiar esa reforma masculina. Por tanto, llegamos a Duruelo, que Duruelo va a ser el primer convento. Sí, el primer convento que van a fundar. El 28 de noviembre de aquel año 1568 se va a inaugurar aquello que era poco más que un pajar, un granero. Juan le va a convertir con un albañil, los dos mano a mano, con unos cuantos telas, lo va a convertir con unos cuantos palos, unos cuadros, todo bastante austero. Es curioso, Antonio, porque como Juan de la Cruz tiene claro, dentro de esa pobreza que tú relatas, pero Juan de la Cruz tiene claro lo que quiere. Sí, es desde el principio. Él sabía que dentro del Carmelo él no iba a ser como un añadido a Santa Teresa, sino que Santa Teresa iba a contar con él incluso para diseñar el color del hábito, para la futura regla. Santa Teresa se apoya en Juan al mismo nivel que ella, no es simplemente le utiliza para eso. Y Juan se embarca en esta gran tarea de Santa Teresa porque la asume como suya. Y entonces funda ese pequeño monasterio en un granero, decía, donde con esos pequeños detalles le va a llenar de devoción. No olvidan esos detalles. Duruelo era una población muy pequeñita, tenía solamente 15 o 20 vecinos. Rápidamente el convento se va a llenar y van a tener que cambiarse de lugar porque no caben. Es una pena porque de aquel convento absolutamente no queda nada más que una pequeña capillita recordando dónde empezó. Entonces, ¿qué pretendía Santa Teresa con San Juan? Pues pretendía tener confesores para sus monjas y pretendía tener también consejeros. ¿Y quién mejor que Juan? Un hombre que iba no solamente a atenderlas, a rezar dentro, sino que iba a ser también un gran predicador. Y esa es también una de las tareas que Teresa, repito, quería, no solamente como las monjas hacia adentro, sino que tuvieran también esa vertiente de predicación, esa vertiente de salir hacia afuera. Y de hecho, quizá por esta rapidez y por la eficacia del encuentro entre Teresa y Juan, el segundo convento viene muy rápido. Sí, viene rápidamente. Santa Teresa había fundado en Pastrana, muy cerquita de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares era la universidad que había fundado Cisneros hacía poco, era una ebullición, entonces había que tener un colegio en Alcalá y cerca pues un convento donde pudieran ir esos religiosos. Por eso allí va a aterrizar Juan en Pastrana, que está muy cerquita de Alcalá. Pastrana, un convento que al principio pues algunos frailes habían tomado, decíamos antes, a Cesis Parda, demasiada austeridad, y a Santa Teresa tampoco le gustaba eso. Entonces tiene que enviar a San Juan de la Cruz para que pusiera un poco de orden, para intentar, dice el autor, eliminar esa fiebre penitencial que había surgido en Pastrana. Va San Juan de la Cruz a ese convento y en poco tiempo, dice Javier, le va a dar consistencia y le va a dar forma.
¿de acuerdo? En el año 1570 va a estimular la oración y va a estimular el recogimiento, eliminando, dice, las exageraciones y serenando el ambiente que allí se respiraba. Claro, porque esto es curioso, porque cuando uno se acerca un poco a esta figura de Juan de la Cruz, tan, sí, dura, tan recia en muchos aspectos, y sin embargo es curioso cómo Teresa le envía en alguna ocasión como esta que tú has relatado a ordenar en determinadas circunstancias conventos donde se estaba viviendo de un modo que imagínate cómo sería, ¿no? Sí, porque no solamente en Pastrana, sino en otros conventos, ella incluso se le va a llevar a Ávila, y ese capítulo es muy interesante, se titula «Tráiganle, señoras, por confesor un santo». Hay conventos donde la reforma no fue fácil para Teresa, lo tuvo complicado, donde pues tanto se podía ir por un lado, pues fue lo que ella les motivó a hacer la reforma, ese vivir de una manera bastante disoluta la vida religiosa, como el otro lado. Entonces en el medio está la virtud, y ahí fue donde ella supo transmitir lo que quería Juan, y Juan lo asumió, y Juan entonces tuvo que frenar a ciertas tendencias que había dentro de la orden. En el mismo Ávila, Santa Teresa había salido de allí y unos años después, 9 años después de salir de la Encarnación, a fundar su convento de San José, regresa Santa Teresa a Ávila, al centro, y allí también se van a dar unos años muy interesantes, donde va a confluir pues Teresa y Juan, se le lleva como confesor de las monjas de la Encarnación, y claro, tiene que residir allí, y va a poder vivir una casita que van a construir en la casilla de la Tendilla, que se llama, en el huerto, junto al monasterio de la Encarnación. Le llama para que le ayude. Tráigales un padre que es santo y que es confesor. Monasterio de la Encarnación de Ávila. De Ávila, sí. Que este sí, mucha gente que nos esté viendo, sí, pues probablemente le pueda haber recordado porque haya estado allí, se puede visitar y sigue siendo hoy convento. Sí, no he querido hablar de Santa Teresa porque todo el libro, como decíamos al comienzo, está lleno de anécdotas y de la vida de Santa Teresa también, cómo entró Santa Teresa a ese convento, qué tuvo que hacer, y le costó bastante. Esas páginas recomiendo. Lo saltamos lo saltamos. Además te digo, para tus cálculos, que vamos mal de tiempo, y tenemos que contar, para dejar ya un poquito a los espectadores, los vamos a dejar con el suspense, cuando contemos cómo se empiezan a complicar las cosas en la vida de Juan de la Cruz. Hemos oído hablar de la Universidad de la Mística en Ávila, se fundó hace poquito. Pues allí en esta época, en este momento, Juan va a residir allí unos años con Teresa en la Encarnación, Juan como confesor, como consejero, tabique con tabique allí cerca, cómo va a confluir pues esos dos grandes místicos, no me atrevo a decir del siglo II, sino de la historia de la Iglesia. En ese momento van a ser años bastante fructíferos para ellos, para la orden carmelitana. Él iba y venía, sigue orientando a ciertos conventos, era un hombre sencillo, con un estilo directo, llegan a decir también, las monjas tienen respeto por él, le consideran pues un auténtico santo, y él va a inventar en aquella época, de aquí datan sus primeros escritos, un sistema de comunicación muy curioso con las monjas, que es escribir en un papelito una máxima, dice, y se lo entrega a las monjas, para que las monjas lo rumien, lo mediten. Dice, más agrada a Dios una obra, es un ejemplo, por pequeña que sea, hecha en escondido, no teniendo voluntad de que se sepa, que 1000 hechas con gana de las que sepan los hombres. Y de estos escritos han llegado solamente a nosotros unos 200 nada más, es una pena, y 80 de ellos escritos de su puño y letra. La imagen del monasterio de la Encarnación, con Santa Teresa allí, había salido 9 años antes, con San Juan de la Cruz al lado, va a cambiar, y dice la propia Santa Teresa, ya no hay entretenimiento mundano en aquel convento. Pero a todo esto hay un punto, y ya te digo, un minuto, Antonio, un minuto para que nos apuntes que esto que dice, que suena un poco fuerte, ¿no? Hay un momento en el que el autor habla de cómo la familia carmelitana se resquebraja, ¿no? De alguna manera, y se rompe, y eso va a terminar de una manera que ya contaremos en el próximo programa. Apúntalo ahora en un minuto. La familia carmelitana ha crecido tremendamente. En el año 1576 ya hay 11 monasterios femeninos con 150 monjas y 2 masculinos con 300 frailes.
Esto lleva si lo piensas, es impresionante. Impresionante en tan poco tiempo. Lleva a resquebrajarse lo que es la vida del Carmelo. El padre general pues entra en disputa con el visitador, con el propio rey Felipe II. Al final hay discusión y en ese convento, en esa casita de la Tendilla donde vivía Juan de la Cruz, pues le van a raptar. El padre general de los carmelitas, el padre Rubeo, le va a declarar a Juan de la Cruz rebelde y hay una plena guerra civil de entre los carmelitas, se está viviendo. Juan, aunque intente mantenerse al margen, no puede, y una noche es raptado, la noche del 2 de diciembre del año 1577, Juan es raptado, junto con el compañero de fraile que vivía con él, Fray Germán, de aquella casa de los Muros de la Encarnación. Es llevado a otro convento como rebelde, desaparece, no sabemos dónde lo ha puesto, nadie sabe dónde lo ha puesto. La gente de Ávila pues va al convento de los carmelitas a buscarle, allí dicen que no está. Lo que es cierto que Fray Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, no solamente era un carmelita, no solamente era un fraile, sino un poeta místico, capaz de manejar romances, coplas, liras, demás, y va a estar preso, y ahí quedamos la historia, y ahí lo dejamos. Hasta que el siguiente capítulo, donde veremos dónde ha ido San Juan de la Cruz y cuánto tiempo va a tardar en volver otra vez a su Ávila querida. Bueno, Antonio, pues como digo, lo dejamos aquí de momento. Vamos a terminar con uno de los muchos textos, como hacemos siempre. En este caso, seguro que te ha sido difícil escoger un texto para terminar. Tremendo, porque ya digo, son 1100 páginas. Entonces, hablábamos antes, me preguntabas ese primer encuentro de Teresa y Juan, pues he querido coger un texto que hace referencia a ese momento. Madre Teresa, además de santa de tomo y lomo, es astuta, pero que muy astuta. Conoce al dedillo la biografía de Fray Juan. Habrá preguntado hasta los mínimos detalles familiares y juveniles. Le habrán contado sus años largos en aquel infierno llamado Hospital de las Bubas. Juan ya no se asustará de nada, acaso sí, de una cosa, las mujeres. A Fray Juan le han transcurrido sus años de maduración personal separado del mundo femenino, ni el hospital, ni el colegio jesuítico, ni los conventos de Medina y Salamanca, ni siquiera la universidad, le han proporcionado acceso al trato con mujeres. Comprende Teresa que urge un acercamiento a este frailecillo, a quien hoy por hoy ella considera piedra fundamental de su programa masculino, al planeta de la sensibilidad femenina. Escribo hoy por hoy. Van a ocurrir sorpresas a corto plazo. Veremos girar la brújula de madre. Ahora dispone de Fray Juan. ¿Cómo acercar este ser neumático, espiritual, que viene de Salamanca empapado de fragancias conceptuales de la belleza platónica? ¿Cómo acercarlo sin traumas, sin choques emocionales, al trato normal, sosegado, con monjas, con mujeres? Puso Madre Teresa en este asunto cuidado exquisito. A sus monjas, durante los ratos de recreo, les contaba con gran gusto las menudencias que aquellos, Fray Antonio y Fray Juan, le preguntaban. Las tenía embobadas con la expectativa de nuevas aventuras. En los altibajos de las conversaciones introducía loas explícitas a Fray Juan, una de las almas, les decía, más puras y santas que Dios tiene en su iglesia. Le ha infundido nuestro Señor grandes riquezas de sabiduría del cielo. Quizás, siempre quizás, en torno a Juan de la Cruz, caminas permanentemente sobre tierra movediza, avanzas hesitante, pisas incierto, indeciso. Los filósofos manejan una palabra finísima para indicar incertidumbre, duda profunda, aoristía, pues te pegas como un lebrel al rastro de Juan de la Cruz, y en 15 días te vuelves aorístico.
¿Cómo es posible? Si él parece hombre firme, irremediable, quizá, siempre quizá. Saludos amigos, bienvenidos una semana más. Estamos aquí en 49 más. En este caso, para quienes nos siguen habitualmente, les diremos que vamos a hacer hoy la segunda parte de un programa que hicimos recientemente en torno a una de esas biografías, a uno de esos libros que difícilmente pueden abarcarse en un espacio como el nuestro. Lo hacemos con un buen amigo que nos acompaña, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Aquí estamos a la segunda parte de San Juan de la Cruz, un caso límite. Consideramos que había que dedicarle, se lo merece, el libro y el personaje. Dos programas. Y esta es la segunda parte, por tanto, de esta biografía escrita por José María Javierre. Sí, nacido en Huesca, en La Naja, en el año 1924, se enamoró de Sevilla y allí pues vivió gran parte de su vida, donde murió en el año 2009, estudiante en Huesca, en el seminario, también en Salamanca, en la universidad, y terminó sus estudios en Roma. Fundó el Colegio Español de Múnich, también fue periodista, director de la revista Eclesia, trabajó en diversos medios y escritor de 36 libros, destacando biografías como esta que nos atañe en este día, y también pues biografías noveladas de otros. Entonces ahí fue director de Últimas Preguntas de Televisión Española los últimos 13 años de su vida. Bueno, vamos al libro. Para quien no se sitúe mucho, nos habíamos quedado además en un momento muy interesante con San Juan de la Cruz preso aquí en Toledo. Sí. Hay que decir que el convento donde San Juan de la Cruz es apresado en ese momento por los propios padres carmelitas, no existe en este momento. Lo que sí que existe es, lógicamente, el lugar donde estaba ese convento, ¿vale? Y ahí sí que podemos situarnos un poquito. Espero que las personas que nos ven se sitúen en lo que hoy llamamos precisamente, por eso, el Paseo del Carmen. Sí. Bueno. Nos habíamos quedado en su secuestro. Han secuestrado a un fraile y no sabemos dónde lo han puesto, en la pequeña casita que tenía llamada La Tendilla, junto al convento de la Encarnación en Ávila. Le secuestraron a él y a Fray Germán. Fray Germán marchó para otro lugar, a San Pablo de la Moraleja, entre Medina del Campo y Arévalo, y San Juan de la Cruz, estamos en el año 1577, le trajeron a Toledo. Han secuestrado a un fraile y no saben dónde están. No saben cuántos días. Al principio le llevaron a un convento allí en Ávila, un par de días, y luego vino a Toledo. No sabe cuántos días estuvo recluido en Ávila, y le trajeron a este convento de Toledo, que era un convento bastante próspero, tenía algo así como 30 frailes en aquella época. Los conventos tenían celdas para frailes rebeldes, todos los conventos. Sus amigos, evidentemente, al día siguiente, no aparecer, Santa Teresa me dio, habían ido al convento donde estaba de los Descalzos, y ahí le dijeron que no habían visto nada. Parten de Ávila, 2 caravanas, Juan hacia Toledo y Fray Germán hacia, como hemos dicho, San Pablo de la Moraleja. Y después calcula Javier que tardarían 6 o 7 jornadas más o menos en llegar aquí a Toledo. Cuando le van a entrar a Toledo, le introducen en la ciudad, le vendan los ojos para que no sepa exactamente dónde le habían puesto. ¿Por qué? ¿Por qué le apresan a Juan de la Cruz? Pues por rebelde, van a decir. Le apresan por rebelde. Este convento llega bastante grande y va a tener que responder ante un tribunal donde sí tenemos las actas del juicio. Entonces le acusan por desobediente, por rebelde y por contumaz. Todos los conventos, como decíamos, tenían una celda y aquí es donde aterriza en esta celda Juan de la Cruz, en Toledo. Bueno, y aquí va a empezar una experiencia, dicen los entendidos, de las más, digamos, ricas luego, ¿no? A nivel de frutos en San Juan de la Cruz, ¿no? Porque ciertamente es difícil imaginarnos lo que debía de suponer para él, de sufrimiento, ¿no? Ese tiempo. Ya no solamente, esto es una opinión mía personal, por las condiciones físicas, si quieres, en las que pudiera estar, que muy buenas no serían, ¿no? Sino por el dolor de saber que estás ahí y que estás ahí encarcelado, apresado, llámalo como quieras, puesto por tus propios hermanos, ¿no? Bueno, pues de ese sufrimiento van a hacer pues una experiencia espiritual de la que, bueno, todavía hoy es reconocida, ¿no? En toda la historia de la Iglesia. Sí, efectivamente, en ese juicio, antes del juicio, le quisieron comprar, le ofrecieron pues que dejara la vida de descalzo y le ofrecían prior de un convento,
como decíamos, ese convento tan grande que tenía Toledo, que fue destruido por Napoleón, hoy en día no queda absolutamente nada de ese convento, pues ahí nos situamos en diciembre del año 1577, donde va a ser el juicio, le declaran culpable y le llevan a esa celda de castigo, que es muy curioso cómo era la celda. Dice, era simplemente en el muro del convento, tenían un retrete excavado ahí en el propio muro, y la celda medía 2 metros de largo por medio de ancho nada más. La luz simplemente entraba por un ventanuco en la parte trasera, y además de esa letrina pusieron en el suelo una tabla sobre la cual tenía que dormir y simplemente 2 mantas. Le trajeron un taburete. Dice el autor, suponemos que llena de suciedad, de insectos, de humedad. La comida eran 2 mendrugos de pan, un jarro de agua y 2 sardinas. Y 3 días a la semana le quitaban las sardinas, solamente el mendrugo de pan y el agua. Y le permitieron luego ya cambiarse de camisa cuando llevaba unos cuantos meses ya por el carcelero. También recibía, aparte de cómo era la celda, las acusaciones por parte del prior, que conllevaba también una disciplina circular, que era eso, rezaban un miserere y durante el tiempo que duraba el Salmo 50, los frailes, los compañeros iban pasando y le iban dando en la espalda. Ese era uno de los castigos también que recibía, todo muy, muy curioso. Se calcula que unos 4 minutos recibiendo azotes en la espalda. Bueno, pues digo, en ese contexto, como digo, pues llega una experiencia, él consigue, ¿no?, llegar a una experiencia espiritual que es, entre otras cosas, lo que explica que hoy estamos hablando de un santo. Dios me quiso probar, dice él, y Dios me quiso probar, mas su misericordia no me desamparó. Pidió lápiz y papel y se puso a componer, a cantar todo aquello que él llevaba dentro. Durante los primeros meses, antes de que le concedieran, él compuso en su mente todo aquellos, en primer lugar, poemas y romances que han quedado para la posteridad. El cántico espiritual, el romance, los romances que él compone, es su cuerpo doctrinal, podríamos decir, donde dice el autor que bueno, es el compendio teológico de la fe cristiana de Juan de la Cruz. Es ese camino de la mística que para muchos todavía ni siquiera se ha llegado a superar. Son 9 romances, 378 versos que va a componer esta cárcel, donde va narrando pues la historia de la salvación. Es curioso cómo él va a expresar a través de esas canciones, de esos poemas, toda la mística que va a servir para la posteridad, no solamente para la Orden del Carmelo, sino para todos. El día del Corpus del año siguiente lo pasó allí y no le permitieron celebrar la Eucaristía y simplemente un retazo de uno de los versos que compuso, cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por la fe. Simplemente eso. Y luego también, qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Hay otro poema emblemático que es La Fonte. La Fonte. Que nace aquí, que tiene precisamente su fuente, valga la redundancia, en esta experiencia espiritual tan tremenda, ¿no? El autor, Javier Rey, se pregunta, y no es difícil imaginar la respuesta, el porqué de escribir, ¿no?, en una circunstancia tan terrible, tan tremenda, ¿no? Sí, aquellas largas noches, suponemos, claro, la poca luz que entraba por ese ventanuco que hacíamos, 5 meses tardó en recibir ese papel, 5 meses que fue componiendo en su cabeza, y luego la expresión, él necesitaba plasmar ese encuentro definitivo con Dios que va a tener en medio de esa adversidad. Es como ese vientre materno que Juan estaba y sale a la luz, da a la luz aquí en Toledo en la cárcel. Su alma, él llega a afirmar aquí, Javier, que va a ser purificada. Si había algo más que purificar, después de todo el previo, va a ser purificada aquí en medio de estos muros. Por eso él va a intentar, a la hora de plasmar toda esa mística, cantar a Dios, cantarle y también rezar. Va a componer ese cántico también, donde el alma de San Juan de la Cruz aflora ese verso enamorado, que podríamos decir, esa búsqueda que va a traspasar de Dios mucho más de los muros de ese convento y de esa muralla donde se encontraba el convento. Bueno, ¿y cómo termina esta experiencia carcelaria? Le sacan, se escapa él... Fray Germán se había escapado. Y entonces él también sintió un momento que ya no aguantaba más. Y tiene la necesidad de escapar. Decide escapar a mediados de agosto. Llevaba ya 8 meses en esa situación. Entonces al resto de frailes ni siquiera se les había ocurrido que pudiera escaparse. Él ya no puede más y va a planear su fuga a conciencia. Va a pedir a aguja e hilo para remendar el hábito, y lo que hace con el hilo es medir la distancia que había desde una ventana hasta la muralla. Resulta que uno de los carceleros había simpatizado con él y le dejaba salir
a dar un paseo. Él había visto en ese paseo, mientras el resto de frailes dormía, se había hecho una composición de cómo era el convento, por dónde tenía que salir. Pues resulta que había quitado los pernios de la puerta y una noche, cuando estaban todos dormidos, empujó la puerta, logró salir y con unas mantas, con las 2 mantas que tenía, entrelazó una especie de soga y se descolgó. A la hora de llegar al suelo, pues todavía quedaban un par de metros. San Juan de la Cruz no era muy alto, podríamos decir. Y allí, pues se descolgó hacia ese convento al lado de una tapia de unas monjas. Saltó y se llevó lo más preciado que él tenía, su pequeño tesoro, que era el cuadernillo con los romances, con el cántico y con todos sus poemas. Es muy curioso esa fuga, porque le sirvió para enganchar a la ventana, a la manta, el gancho del candil que tenía. Es muy curioso porque parece todo una película. Y logró salir. Hay una película, te recuerdo, haciendo de San Juan de la Cruz, una película de la que yo tengo buenas referencias, Juan Diego. Estoy pensando en el apellido y no lo recuerdo ahora. Pues eran hacia las 3 de la madrugada. Nos situamos, sube hacia Zocodover, pasa por el Arco de la Sangre, allí pues se despista un poco y luego al final termina en el convento de las Descalzas. La hermana, la madre superiora, había sido avisada, Sor Ana de los Ángeles, estaba sobre aviso por parte de Santa Teresa de que San Juan de la Cruz podía llegar y le dejaron pasar, y allí estuvo recluido. Fueron a buscarle a ese convento, evidentemente no dijeron que estaba allí, y luego gracias a un canónigo de la catedral, Pedro González de Mendoza, pues que era hijo del administrador del Hospital de Santa Cruz, le llevaron una noche en carreta al Hospital de Santa Cruz. Allí, al cabo de un tiempo, pues se ponía una sotana de sacerdote y podía salir a pasear por Toledo, a que le diera un poquito de aire. Bueno, pero muy pronto también empieza a planear o a pensar en salir de Toledo, en marchar de Toledo y en concreto al sur. Al sur, sí. Poco a poco va recuperando sus fuerzas, dice que las monjas le dieron pera con canela. Me imagino que lo hace primero después de reponerse físicamente. Físicamente y va hacia el sur, a ese convento, la Sierra de Segura. Allí había habido un auge de conventos carmelitas en esa parte y Santa Teresa, lo que se denominaba patrullas teresianas, había formado y dentro de una de esas patrullas se metió San Juan de la Cruz, podríamos decirlo así, y marchaba hacia Almodóvar. Nadie pensaba que San Juan de la Cruz iba a ir a ese convento y terminó de prior en un convento que se llama el Convento del Calvario, a un par de leguas del Beas de Segura. El Calvario porque alrededor del convento, en una pequeña falda, estaban las estaciones del Via Crucis y allí empezó, pues podríamos decir, después de de esta cárcel de Toledo, que supuso esa explosión mística, la segunda parte de su vida en Andalucía. Una segunda parte que ya será también pues muy fructífera, yo creo, que bueno, ahora vemos un poquito, ¿no? El caso es que, bueno, pues en este convento del Calvario, que hoy ya no existe, por cierto, tampoco. Convento, pero bueno, allí sucede algo también bien interesante. Era un convento donde había bastante rigor penitencial. En el capítulo anterior habíamos visto cómo le habían mandado a Pastrana, porque para que serenase un poquito, pues todo lo que había, lo contrario a la relajación, pues aquella vida tan austera, excesivamente penitencial de aquellos frailes, lo mismo sucedía en este convento de Beas de Segura del Calvario. Entonces él va allí, va a intentar serenarlo y su presencia simplemente va a caer bien a los frailes. Ya en aquella época pues veían en San Juan de la Cruz algo más que un simple prior, aquella gente como que podía oler su santidad. Y allí va a suceder una anécdota que tiene muy estudiado el investigador y carmelita Fray José Vicente, de un señor que apareció por allí, de donde venía, de Salamanca, y debe ser Fray José Vicente el único que lo ha estudiado. Creo que tenemos algo, ¿no? Bueno, pues sí, verás, la historia es impresionante, porque el padre José Vicente, como ya saben seguramente muchas de las personas que nos siguen, pues vive actualmente aquí en Toledo, y yo me he ido a preguntarle al padre José Vicente por esta anécdota que Javier dice que es el que mejor la tiene estudiada, de quién era este hombre que aparece allí en el convento. Y esto es lo que me ha dicho el padre José Vicente, mira. Pues creo que es una historia totalmente verídica, en cuanto que hay una declaración del propio sujeto allí acogido que explica todo. El santo estaba allí en... De este hombre, perdona, consta su nombre, sabemos cómo se llamaba. Sí, mira, ahora te lo digo enseguida. Francisco Enrique de Paz. Bien. Y este hombre se ha acogido en el convento
por el Este santo. hombre le acoge allí Juan de la Cruz. Juan de la Cruz llegó allí en 1578 y estuvo allí hasta el año siguiente, no llegó a un año allí. Y entonces se presenta este tipo, allí lo acoge y lo tiene allí, no digo escondido, pero recogido, retraído, se decía. En las leyes había que no se podían tener estos retraídos que los buscaba la justicia más de tal o cual tiempo, poco tiempo. Bueno, fíjate ahora, Antonio, porque ya ves que el padre José Vicente dice que, bueno, este hombre era un tipo, no sé, misterioso. de un perfil un poco misterioso. Cuando yo le sugiero un delincuente, que diríamos hoy, el padre José Vicente no se inclina tanto por eso, un pobre hombre, ¿no? Pero yo luego sigo hablando con él y le pregunto, pero ¿cuál es la razón, o sea, que pinta este hombre aquí en el convento? Porque según dice Javier Rey, cuenta en el libro que este hombre, y tú mismo también me contabas, que como que se adapta a la vida del convento. Sí, un fraile más. Y como una especie de fraile más. ¿Cómo se explica esto? Y le hago otra pregunta. Mira lo que dice el padre José Vicente sobre esto. Me imagino que ahí también andaba la Santa Madre Teresa en este asunto, porque da a entender, él cuando habla, como que él había favorecido a la Santa o al desarrollo de las fundaciones de la Santa en algún sitio. Algo como que a este hombre le debía la Santa algo, o mucho, pero tampoco lo he podido verificar. Todavía, vamos, no me he puesto así en serio a investigarlo. Y entonces ya me hace sospechar, conociendo a la Santa y al Santo, que la Santa misma le había dicho, se lo aconsejó y le dijo, mira, guárdatelo ahí, tenlo ahí lejos, que ahí no va nadie a buscarle, y protégele. Bueno, pues ya ves, esta es la teoría al final del padre José Vicente. Una Probablemente curiosa. Santa Teresa de Jesús estaba detrás de la llegada de este hombre al convento. Una historia curiosa que luego al final pues vive como un fraile más, vive ahí, creo que el resto de sus vidas en ese convento del Calvario tan curioso. Bueno, pues avanzamos porque San Juan de la Cruz no deja de moverse, no se queda quieto después de esto. Aquellos 40.000 kilómetros que decíamos que anduvo durante toda su vida, va a ir a Baeza, que es muy curioso el tema de Baeza. Había tenido una universidad que se había fundado precisamente casi en el mismo año que nació San Juan de la Cruz, donde Baeza en aquella época tenía el doble de habitantes que Ávila y que Burgos, y el doble, y era mayor que Salamanca, Estamos hablando cuando Salamanca en todo su auge, decíamos que Salamanca tenía 7.000 estudiantes en aquella época, solamente estudiantes, pues Baeza tenía el doble, más habitantes que Salamanca. Entonces, aquella ciudad que había progresado en el siglo XVI va a pedir también colegios, y allí va a ir San Juan de la Cruz. Va a destacar también en ese colegio carmelita por su fervor. En ese contexto hay un acontecimiento muy importante en el año 1580 del rey Felipe II. Le llega un documento de Roma firmado por el Papa Gregorio XIII, donde dice el triunfo final de los carmelitas descalzos. Se va a crear una provincia independiente en los carmelitas, como que la orden se había partido en dos. Los descalzos tenían ya 22 conventos, 300 frailes y 200 monjas. Esto va a crear, pues aunque sea firmado por el Papa, una convulsión, va a crear una especie de terremoto dentro de la orden que va a tener sus consecuencias posteriores. Bueno, y luego llegará otra ciudad emblemática también, seguimos en el sur, que será Granada, donde llega también San Juan de la Cruz. Gracias a esta promulgación del Papa, los conventos van creciendo, hay peticiones a Santa Teresa para fundar incluso en Lisboa, en Valladolid, en Salamanca y también en Granada. Y ahí aterriza San Juan de la Cruz con la madre Ana de Jesús. Y es curioso porque el primer convento no va a ser otro lugar que la propia Alhambra. Allí habían venido de manos del conde de Tendilla, que era familia de Mendoza, del cardenal Mendoza. Había acompañado a reyes católicos en la toma de Granada. Va a conceder el primer convento en la Alhambra. Allí van a estar un poquito y luego se van a trasladar al Albaicín. Allí va a ser ese segundo convento. Dice Javier Rey que van a ser 6 años, tal vez los más felices, los más fructíferos de la vida de San Juan de la Cruz aquí en Granada. Aquí va a desarrollar ese poema, esa mística, a través de sus escritos,
Y aquí también se va a comentar las estrofas del Cántico Espiritual en Granada. ¿De acuerdo? Cerca de Beas de Segura sigue estando la hermana Ana de Jesús, con la que mantiene pues esa relación, y es aquí en Granada donde va a componer La Noche Oscura, esas 8 liras, no olvidemos todo lo que traía San Juan de la Cruz, ese bagaje de griego, de retórica, ese estudio con los jesuitas en Medina, que le va a ayudar a todo esto, y no deja de ser un prior, a pesar de ser de santidad, orante, sobre todo orante y mortificante, donde su ejemplo a los frailes que de ese convento y a toda la ciudad va a valer mucho más que las prédicas y mucho más que sus propios poemas. Se está construyendo un convento después del Albaicín, y él pues reza y recoge, pues no tanto, lo vamos a ver ahora, también no predica tanto y no va a pedir limosna a los nobles de aquella época, pero sí el rezar y esperar, él decía. Y quizá lo que subraya también el autor es cómo la gente, no solamente, sobre todo fundamentalmente, lo hemos dicho en alguna ocasión ya, sus propios hermanos, pero en el entorno de San Juan de la Cruz llega un momento en que todo el mundo tiene claro que está ante alguien especial. No es un fraile cualquiera. Sí, es esa aureola de respeto, podríamos decir, de venerabilidad, de veneración en torno al convento y sobre todo en torno a su figura. Y eso va a ocurrir en Granada también. En Granada, sí. Por eso San Juan de la Cruz, es aquí la frase en medio de todas 1100 páginas del libro que da el título al libro. Dice: Juan de la Cruz y Ana de Jesús representan un caso límite de búsqueda, esa búsqueda de Dios que van a transmitir a los demás. Es esa sintonía perfecta de esos dos espíritus radicales. La gente va a ver en San Juan de la Cruz algo más que un simple fraile, algo más que, podemos decir, la rama masculina de todo lo que Santa Teresa había comenzado. Bueno, nos queda nada, y tenemos que irnos a La Peñuela, a un capítulo general, ¿no? Un capítulo general, bueno, hubo en Madrid antes un capítulo, antes de llegar a La Peñuela, donde había habido unas luchas internas. No olvidemos que aunque sean aprobados, siguen ahí el grupo de enemigos. A San Juan de la Cruz llega a ofrecerse, esto es un capítulo muy curioso, piden un convento en México y San Juan de la Cruz se ofrece y es aceptado para abrir ese convento en México. ¿Por qué? Porque el sucesor de Gregorio XIII, de Gregorio XIV, va a enviar un contrabreve donde va a decir que va a sujetar las carmelitas descalzas a los frailes, va a quitar la libertad de elegir confesores y va a prohibir la elección de prioras, con lo cual Juan de la Cruz ya no va a suponer un problema para la orden, ¿de acuerdo? Entonces desde Madrid marcha a Segovia y al final termina en La Peñuela. En La Peñuela, donde allí escribe Llama de Amor Birba, va a caer enfermo en La Peñuela, y luego está herido de muerte, y de La Peñuela va a pasar hacia Úbeda. Es allí donde le envían para que los frailes le curen de su dolencia. Decía que estaba enfermo de erisipelia, que podía ser cualquier cosa. El fraile, el propio prior al principio de Úbeda no le trata demasiado bien, al final de su vida sí, y él de hecho los primeros días, el primer tiempo, hace vida conventual, con sus horas de rezos, la misma mortificación en cuanto a comida, en cuanto a penitencias, y llega un momento de que no puedes más y se tiene que quedar quieto en la cama, con la pierna tendida. Y es ahí pues donde el propio prior ya va a experimentar esa santidad de San Juan de la Cruz que emanaba de él, y va a experimentar un cambio. La gente iba a sus conocidos de toda Andalucía, iban a La Peñuela, a Úbeda a saludarle, los frailes hablaban con él y la infección avanzaba completamente por la pierna. La espalda empezó también a supurarle, y muy curioso porque dice que a partir del 7 de diciembre, él va a fallecer la noche del 13, los últimos días, solamente hablaba con citas bíblicas. Cuando al padre Arrupe le dio también el ictus, también empezó a hablar con citas bíblicas, debe ser algo de santos. Y pide la extrema unción la noche del 13 de diciembre, y aquella noche, pues, en tus manos, Señor, entrego mi espíritu. Y a los primeros minutos del sábado 14 de diciembre de 1591 murió de amor. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, Antonio. Creo que es un libro muy, muy recomendable, esta biografía de San Juan de la Cruz de Javier. Y nada, pues es adentrarse, yo creo, en una historia apasionante. Casi que puedo adivinar el texto con el que cerramos, pero te dejo. Leemos el poema, crónica poética del encuentro con Dios. Fray Juan, el autor, nos advierte que el acontecimiento ya ocurrió. Antes que entremos en la declaración de estas intenciones,
conviene saber que el alma las dice estando ya en la perfección, que es la unión del amor de Dios. Dividida la acción en 3 escenas, la primera escena comprende 4 estrofas, que narran la salida del alma enamorada en plena oscuridad a la búsqueda del amado. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y en la celada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en donde nadie me parecía.